continuamos con nuestra serie de mensajes basados en las cartas que nuestro Señor Jesucristo dirigió a las 7 iglesias registradas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Como vimos anteriormente, la semana antes pasada y la pasada, aunque originalmente estas cartas fueron escritas a iglesias locales del primer siglo, son útiles y necesarias para todas las iglesias de todos los tiempos. Otra cosa a recordar es que al final de cada carta encontramos la siguiente expresión que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algo importante a destacar es que la palabra oír implica más que percibir un sonido. Es prestar atención, es entender, es obedecer. Por tanto, esta frase nos exhorta no solo a oír, sino a obedecer activamente. La palabra griega para oír tiene el mismo principio de la palabra oír en hebreo antiguo, la cual es Shema. Por eso, cuando se recita el Shema, no solo se le está diciendo a Israel, escucha, oh Israel. Se le dice, obedece, oh Israel. No se trata solo de tener un conocimiento pasivo de Dios, sino una convicción que nos lleve a la acción. Por eso el imperativo, por eso la orden que vemos aquí no es solo oír, sino obedecer al Espíritu de Dios. Ahora bien, debido a que estas cartas van dirigidas también a nosotros en el siglo XXI, es necesario que entendamos qué está diciendo Cristo a su iglesia hoy día. ¿Qué quiere corregir? ¿Qué quiere fortalecer? ¿Qué peligro quiere mostrarnos? ¿De qué debemos prepararnos y estar alertas? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo quiere que nosotros respondamos? Y para recordar un poco cómo hemos venido avanzando en esta serie, recordemos que la primera iglesia que vimos fue la de Éfeso. Y esta era una iglesia que tenía muchas cosas que admirar. Era trabajadora, era perseverante, doctrinalmente firme, había probado a los falsos maestros y no había tolerado el error. Pero Cristo encontró un problema en ella, y es que había dejado su primer amor. Y esto nos enseña que una iglesia puede hacer muchas cosas correctamente y sin embargo comenzar a enfriarse en su relación con Cristo. Y aunque no podemos conocer el corazón de las personas, ni para bien ni para mal, hay frutos claros que nos muestran cuando una iglesia ha empezado a enfriarse espiritualmente. Por eso el Señor llamó a Éfeso a recordar, a arrepentirse y a volver a las primeras obras. Luego vimos la semana pasada la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Y allí encontramos una iglesia muy diferente. Era una de las 2 únicas iglesias de la cual el Señor no tenía nada malo que decir de ellas. Sin embargo, era una iglesia que estaba sufriendo. Era una iglesia pobre, perseguida y calumniada. Pero en medio de todo aquello, Jesús le dijo: no temas, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Y yo te daré la corona de la vida. De esta aprendimos que ser fiel a Cristo no necesariamente evitará que suframos. Al contrario, ser fiel a Cristo implica permanecer y perseverar en Él, aun cuando eso tenga un costo. El día de hoy avanzamos hacia la tercera carta, la cual es dirigida a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Pérgamo. Y para entender un poco el contexto en el que se encontraba esta iglesia, vamos a ver algunos datos acerca de esta ciudad. Es que Pérgamo estaba situada a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, de la iglesia anterior que estuvimos viendo en la carta de la semana pasada, a pocos kilómetros de la costa del mar Egeo. Es lo que hoy se conoce en Turquía como Bergama. El nombre de Pérgamo es la palabra griega para ciudadela, y era una ciudad de gran importancia en aquella región. Era conocida por su enorme actividad religiosa. Allí existían numerosos cultos paganos y el culto al emperador romano tenía una presencia muy fuerte. También era un importante centro cultural. Fíjense que contaba con una biblioteca que llegó a ser una de las más grandes del mundo antiguo, superada solo por la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Además, era famosa por ser el principal centro de producción de pergaminos, el cual debía su nombre a esta ciudad, Pérgamos. Era por tanto una ciudad de religión, cultura, conocimiento y poder. Pero detrás de todo aquello había una profunda oposición al Evangelio.
Los cristianos que vivían en Pérgamo vivían en medio de una sociedad que constantemente les decía qué debían creer, a quién debían adorar y cómo debían vivir. Y eso hacía que seguir a Cristo implicara ir contra una cultura que tenía otros señores. Significaba vivir de una manera diferente, tomar decisiones diferentes y decir no a prácticas que eran normales para la sociedad. Por tanto, enfrentaban una gran presión social. Y mis hermanos, esto mismo ocurre en nuestros tiempos. Porque aunque ninguno de nosotros esté experimentando presión por negar su fe, puede experimentar otra clase de presión. La de encajar y parecer diferente. La de conservar ciertas relaciones porque conviene. La de aceptar determinadas ideas porque son las que todos aceptan. La de llamar normal aquello que Dios llama pecado. O el querer tener a Cristo sin renunciar a nada de lo que Él aborrece. Y esto último, mis hermanos, puede ser muy sutil. Porque el pecado no siempre busca que abandones a Cristo. A veces simplemente busca que estés en Cristo y a la vez luchando con Él. Puedes tener a Cristo y estar luchando, por ejemplo, con el odio, con el orgullo, con la falta de sujeción, con la suspicacia, el legalismo o el libertinaje, que era el caso específico de esta iglesia. Y ahí es donde comienza el problema, mis hermanos. Por eso necesitamos recordar que la vida cristiana no consiste en encontrar una manera de tener a Cristo y al mismo tiempo conservar aquello que Él nos manda abandonar. La vida cristiana consiste en seguir a Cristo, en creer y obedecer su palabra. Y vivir bajo su señorío sin tener que aislarnos de la sociedad. Es por eso que debemos plantearnos una pregunta muy seria. ¿Quién va a determinar nuestra manera de pensar y vivir? ¿Cristo o la cultura? ¿Nuestra experiencia o lo que dice el Señor en su palabra? ¿Es la verdad de Dios o la opinión de los hombres? Para meditar en todo esto, les pido que me acompañen a ver lo que el Señor dice a la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Así dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. He titulado el mensaje del día de hoy: no negocies tu fidelidad. No negocies tu fidelidad. Como hemos visto en la carta a Éfeso, el centro del mensaje nos exhortaba a no perder nuestro primer amor. La dirigida a Esmirna la semana pasada nos animaba a no abandonar a Cristo cuando seguirle cueste. Es decir, ser fiel hasta el final. Y ahora esta carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo, la cual nos exhorta a no acomodarnos al mundo mientras decimos seguir a Cristo. Ahora bien, al igual que las cartas anteriores, Cristo comienza presentándose de una manera particular. Es por ello que lo primero que vemos en esta carta a la iglesia de Pérgamo es la descripción de Cristo, el cual se presenta como el que tiene la espada, es decir, el Señor que juzga con su palabra. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
el que tiene la espada aguda de dos filos. Recordar que en este contexto, repito nuevamente, el ángel es el pastor o líder de la iglesia. Pero fíjense cómo se presenta Cristo en esta carta. Dice que es el que tiene la espada aguda de dos filos. Pero, ¿qué significa? ¿Por qué usa esta imagen o este símbolo para presentarse? Bueno, para entenderlo, recordemos que Pérgamo era una ciudad importante vinculada al poder romano, al culto imperial y a diferentes expresiones del paganismo. Y según informaciones históricas, Roma había concedido lo que se conoce en latín como el ius gladi, que significa derecho de espada, es decir, el derecho de aplicar la pena capital. Por eso podemos imaginar lo que significaba para aquellos cristianos vivir allí. Pérgamo conocía la espada. La autoridad romana podía decidir sobre la vida y la muerte de una persona. Pero Cristo se presentaba diciendo, yo tengo la espada. Es como si el Señor estuviera diciendo, no olviden, quien tiene la autoridad verdadera soy yo. Roma podía tener la espada física, pero Cristo tiene una espada que ningún gobierno humano puede desafiar. Mi hermano, los imperios pueden emitir una sentencia temporal, pero Cristo tiene la autoridad del juicio eterno. Los hombres pueden determinar qué es aceptable para la sociedad, pero Cristo determina qué es verdadero y qué es falso. La sociedad puede decir esto es correcto, pero Cristo tiene la última palabra. Ahora bien, la espada de la que habla Jesús no es una imagen de violencia o de poder militar. Pues si vemos lo que el contexto del libro de Apocalipsis nos dice, nos ayuda a comprender un poco esta imagen. Pues en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, cuando Juan contempla al Cristo glorificado, dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y en Apocalipsis 19 encontramos nuevamente esta imagen cuando Cristo aparece como el rey que viene a juzgar. Por tanto, la espada está relacionada con la autoridad judicial de Cristo y con su palabra. Es decir, Cristo se está presentando aquí como aquel que juzga mediante su palabra. Y esto nos recuerda algo que Hebreos 4:12 expresa al decir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios descubre. Separa la verdad del error. Pone al descubierto aquello que nosotros podemos esconder a los demás. Y por eso, cuando Cristo se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada, está estableciendo cuál será el criterio por lo cual esta iglesia será evaluada. No será la opinión de la ciudad, ni la presión de la cultura, o lo que resulte más conveniente. No, será la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? ¿Por qué es útil y necesario para nosotros entender esto? ¿De qué manera nos beneficiamos con esto que dice la palabra? Bueno, mis hermanos, la realidad es que vivimos en un mundo que ya no tiene verdades absolutas, que se deja arrastrar por las modas o por la opinión de cualquiera, sin importar lo dañino y falso que sea. Y eso poco a poco puede entrar sutilmente en la iglesia. De tal manera que lleguemos a un punto en el que dejemos de preguntarnos qué ha dicho el Señor. O empecemos a cambiarlo por el qué piensa la mayoría. O qué será más aceptado. Sin embargo, debemos tener presente que la iglesia no puede construir su fe sobre la aprobación de la sociedad. Nuestra autoridad no está en la cultura, ni en nuestras preferencias, que a veces las disfrazamos de santidad. Ojo con eso. Nuestra autoridad no está en las tendencias de cada generación, ni las pasadas ni las presentes. Nuestra autoridad está en Cristo y en su palabra. La idea es que cuando la palabra de Cristo y la opinión de nuestro tiempo entren en conflicto, la iglesia debe permanecer en Cristo. Porque Cristo no es simplemente una voz más del montón. Él es el Señor, el que tiene la espada, el que juzga justamente y el que establece la verdad. Verdad que proviene de su boca y reside en su palabra escrita. Por eso dice que esta espada sale de la boca de Cristo. Cristo no necesita adoptar las armas de este mundo para establecer su autoridad.
Él vence por su palabra, porque su palabra confronta al pecador, consuela al quebrantado, corrige a la iglesia, desenmascara el error, llama al arrepentimiento y finalmente ejecutará el juicio justo y eterno para dar cumplimiento final a sus promesas. Por eso, mis hermanos, una iglesia saludable no necesita inventar un mensaje nuevo para ser relevante. Necesita escuchar nuevamente la voz de Cristo. No la tradición, no un sistema, sino a Cristo. Por eso, escuchen bien lo que voy a decir. La iglesia no es la que decide que es verdad, sino la que recibe la verdad de su Señor para poder ser columna y baluarte de esa verdad que debe predicar. Repito, la iglesia no es la que decide que es verdad, sino la que recibe la verdad de su Señor para poder predicarla. La iglesia se equivoca, mis hermanos, pero Cristo no se equivoca. Por eso entender quién es Cristo, aceptar y obedecer su palabra, marca la diferencia. Y precisamente parte del fruto de ese entendimiento y obediencia lo vemos en esta iglesia, por lo que Cristo lo reconoce y lo manifiesta en una segunda sección del mensaje, el cual es el elogio. En esta sección del mensaje vemos cómo Cristo reconoce a la iglesia que permanece fiel en medio de la presión. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primeramente observemos que Cristo dice a esta iglesia que conoce sus obras, dónde vive, el ambiente en el que vive, la presión que enfrenta y lo que ha tenido que soportar. Y lo mismo para nosotros, mis hermanos. El Señor conoce exactamente dónde estamos y qué presión enfrentamos. Mira, muchas veces miramos nuestras circunstancias y pensamos, Señor, ¿por qué precisamente aquí? ¿Por qué el llamado aquí? A veces podemos llegar al extremo incluso de decir como Jonás decía de Nínive, ¿por qué esta ciudad? ¿Por qué este país? O de manera particular, ¿por qué me has puesto en esta familia tan dura de corazón? ¿Por qué este trabajo tan difícil? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estos problemas en el colegio? ¿Por qué esta sociedad que tanto daño me hace y no entiende lo valioso de tu evangelio? Él conoce nuestra ciudad, Él conoce nuestro hogar, Él conoce nuestras luchas, las presiones que enfrentamos, incluso aquellas cosas que nadie más conoce. Nada está fuera de su conocimiento ni de su control. Incluso en este caso extremo de aquel lugar donde se encontraba la iglesia de Pérgamo, lugar que el Señor describe como el trono de Satanás. Pues era un lugar donde la oposición espiritual contra Dios se manifestaba intensamente mediante la idolatría, el paganismo y la presión contra quienes confesaban a Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Debemos recordar que detrás de toda oposición visible existe una realidad espiritual. Y siendo conscientes de eso, debemos hacer frente con armas espirituales. Porque ser fiel no es algo que nosotros podemos lograr en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos aferrarnos a Cristo. Y eso es lo que Cristo primeramente reconoce de la iglesia en Pérgamo al decirle, te encuentras donde te encuentres, siempre retienes mi nombre. La idea de esta expresión es la de aferrarse firmemente a algo y no soltarlo. Pérgamo estaba rodeada de muchos dioses, pero ellos no habían soltado a Cristo, permanecían identificados con Él y reconocían que Él era su Señor. Y de eso va nuestra fe, de confiar en Cristo, de reconocer su señorío, como dice Romanos 19. Por esta razón el pasaje dice que la iglesia de Pérgamo no había negado su fe, seguían confesando a Cristo aun cuando hacerlo tenía un precio. Y esto es porque la fidelidad cristiana no se evidencia cuando permanecer fiel sencillamente implica estar tranquilo. La fidelidad cristiana se evidencia mayormente cuando el ser fiel implica un costo. Implica
perder amistades, implica perder un trabajo, implica mantenerse a raya con el pecado que la sociedad llama bueno. Y Cristo reconoce esa fidelidad. Fíjense que elogia a esta iglesia, la cual se mantuvo fiel aún en esos momentos más oscuros de persecución, donde incluso se menciona a Antipas como testigo fiel de Cristo al decir: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas murió por causa de su fidelidad a Cristo. Y a razón de eso, Cristo le llama su testigo fiel. Y hermanos, nuestra fidelidad nunca pasa desapercibida delante de Cristo. Es por eso que Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no olvida. Dios reconoce lo que en su nombre haces. Y eso vale más que cualquier elogio o reconocimiento en este mundo. Las personas pueden cuestionarte y dudar todo lo que quieran. Pero ese trabajo que amor haces, Dios lo reconoce. La iglesia en Pérgamo había permanecido firme, había retenido el nombre de Cristo y no había negado su fe, incluso cuando uno de sus miembros había muerto por causa de Cristo. Se mantuvo fiel al nombre de Cristo. Ahora bien, esto no significa que Pérgamo fuera una iglesia perfecta. Tampoco significa que cada miembro hubiera demostrado la misma fortaleza en todo momento. Lo que sí nos enseña es que frente a una presión real habían permanecido aferrados a Cristo. Y es por eso que perseveraban. Era la gracia de Cristo sosteniéndoles. Por eso Pablo podría decir en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues la fortaleza del creyente está en la suficiencia de Cristo para sostenerle. Aunque haya oposición, aunque haya persecución, debilidades e imperfecciones, seguimos permaneciendo y perteneciendo a Cristo. Por eso debemos seguir confesándolo, confiando en Él, creyendo y obedeciendo su palabra, pues Él sigue siendo suficiente y digno de toda alabanza. Y todo esto es importante porque otra de las cosas que nos enseña este pasaje es que una iglesia que resiste la presión que viene de afuera puede también comenzar a enfrentar un problema dentro de ella. Una iglesia puede resistir la persecución y al mismo tiempo comenzar a tolerar aquello que contradice la palabra de Dios. Puede ser firme frente a aquellos que atacan la fe y sin embargo bajar la guardia tolerando el pecado dentro de sus propias filas. Y eso es lo que veremos en el siguiente movimiento del pasaje, el cual es la reprensión, en donde Cristo reprende a la iglesia por tolerar lo que Cristo condena. Al llegar a ese punto debemos tener presente que Cristo no solamente conoce aquello que hacemos bien, sino también aquello que realmente es malo y que estamos tolerando. No mira solo nuestra confesión pública, mira también nuestra vida, aquello que rechazamos, pero también aquello que permitimos. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Pérgamo. El problema no era que toda la iglesia hubiera abandonado a Cristo. El problema era que estaban comenzando a tolerar la influencia del mundo dentro de la iglesia. Por eso dice en los versículos 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense que el problema no era simplemente que existieran falsos maestros en la ciudad de Pérgamo. El problema era que la iglesia estaba permitiendo que estos permanecieran dentro de ellos. Ellos estaban en medio de una sociedad pagana y falsa. Pero una cosa es que la iglesia vive en Pérgamo y otra muy diferente es que Pérgamo comience a vivir dentro de la iglesia. Eso es lo que Cristo está confrontando. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos llamados a amar a nuestros vecinos, a trabajar honestamente, a servir a nuestra comunidad, a predicar el evangelio, a relacionarlos con las personas que todavía no conocen a Cristo.
Pero estar en el mundo no significa permitir que el mundo se convierta en nuestra autoridad moral. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, para explicar lo que estaba sucediendo en Pérgamo, Cristo utiliza una historia del Antiguo Testamento que estos creyentes conocían muy bien, y era la historia de Balaam, la cual encontramos en el libro de Números capítulo 22. Israel estaba avanzando hacia la tierra que Dios le había prometido. Balac, el rey de Moab, tenía miedo del pueblo de Israel y buscó una manera de destruirlo. ¿Y qué hizo? Bueno, contrató al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Sin embargo, Dios no permitió que Balaam maldijera a su pueblo. Cada vez que Balaam intentaba pronunciar una maldición, Dios hacía que pronunciara una bendición. Y aquí es donde la historia se vuelve particularmente interesante. Si Balaam no podía destruir a Israel desde afuera, había otra manera de hacerlo. Podía contribuir a que Israel se corrompiera desde adentro. Por eso en Números capítulo 25 se nos cuenta que los israelitas comenzaron a relacionarse con las mujeres de Moab y terminaron participando en los sacrificios y adoraciones paganas. Y Números 31:16 relaciona este acontecimiento directamente con el consejo de Balaam, el cual descubrió una estrategia de Satanás. Y es que si no puedes conseguir que el pueblo de Dios abandone a Dios de una sola vez, intenta conseguir que poco a poco se acostumbre a aquello que Dios condena. Y esa precisamente era la conexión que Cristo estaba haciendo con Pérgamo. Pérgamo estaba rodeada de idolatría. Había prácticas religiosas paganas profundamente integradas en la vida social. Había banquetes relacionados con los cultos y aparentemente algunos estaban enseñando que un cristiano podía participar de aquellas prácticas sin que eso afectara realmente su relación con Cristo. Podían conservar el nombre de Jesús y al mismo tiempo participar de aquello que Cristo condenaba. El problema de Balaam no era solamente una doctrina equivocada, era una doctrina equivocada que estaba produciendo una vida equivocada. La enseñanza estaba llevando a las personas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a participar en inmoralidad sexual. Y la razón de esto es que sencillamente lo que creemos acerca de Dios termina afectando la manera en que vivimos delante de Él. Por eso Pablo le dice a Tito que la sana doctrina debe producir una vida conforme a la piedad. Porque muchas veces se cree que se puede estar en Cristo y conservar aquello que Cristo mismo aborrece. Seguirle y vivir como todos los demás. Y esa es una mentira que sigue siendo muy peligrosa en el siglo XXI. El Evangelio no nos enseña que el pecado dejó de ser pecado. El Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Y precisamente porque Cristo murió por nuestros pecados, no podemos tratarlo como si fuera algo insignificante. Ahora bien, el creyente puede caer. El creyente puede tropezar, puede experimentar debilidad. Pero cuando el Espíritu Santo obra en él, no puede sentirse cómodo haciendo aquello que Dios llama pecado. Y un grupo que era experto en convivir con el pecado y enseñarlo eran los nicolaítas. Estos libertinos que la iglesia de Éfeso rechazaba y Cristo aborrecía, la iglesia en Pérgamo los toleraba. Y fíjense el contraste. Éfeso tenía un problema con su amor y Pérgamo tenía un problema con su tolerancia. Éfeso necesitaba recuperar lo que había perdido, mientras Pérgamo necesitaba dejar de permitir lo que Cristo condenaba. Y esta comparación nos enseña que una iglesia puede desviarse de diferentes maneras. Podemos tener mucha doctrina y poco amor, mucho entusiasmo y poco discernimiento. Podemos querer ser una iglesia acogedora y terminar convirtiéndonos en una iglesia permisiva. Pero Cristo no nos llama a escoger entre verdad y amor. Nos llama a vivir en la verdad con amor. Por eso Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor. Pues el amor cristiano no consiste en decirle a una persona que todo lo que hace está bien. Amar también significa advertir, también significa proteger. Porque si vemos a alguien caminando hacia un precipicio y sabemos que está en peligro, no sería nada amoroso guardar silencio para no incomodarlo.
De la misma manera, la iglesia no puede llamar amor a su indiferencia frente al pecado. Dice un reconocido apologista que se llama Frank Turek lo siguiente: es poco amoroso ocultar la verdad a las personas, y más si ésta tiene consecuencias eternas. Por eso debemos seguir predicando el Evangelio e identificando el pecado, aún entre nosotros, con amor, pero identificarlo. Ahora bien, aquí debemos tener mucho cuidado. Fíjense que este pasaje no nos invita a mirar primero a los demás. Nos invita a escuchar lo que Cristo está diciendo a su iglesia. Por tanto, la idea es identificar las cosas que estamos permitiendo nosotros. Y aunque ciertamente la carta es a la iglesia, este pasaje señala a individuos dentro de la iglesia. Por tanto, debemos examinarnos primeramente. Esto no es para andar con suspicacia, sino para evaluar qué cosas dejo entrar en mi corazón que pueden terminar contaminando a la iglesia. Porque el pecado tiene una capacidad terrible, mis hermanos, para acostumbrarnos a su presencia. Al principio nos incomoda, después comenzamos a justificarlo, después aprendemos a convivir con él y finalmente podemos llegar a un punto en que aquello que antes nos hacía sentir la necesidad de arrepentirnos ya ni siquiera nos preocupa. Ese es el peligro de Pérgamo. No habían dejado de llamarse cristianos, no habían abandonado completamente la confesión de Cristo, pero estaban comenzando a convivir con aquello que su Señor aborrecía. La verdad es que una iglesia no se define solamente por aquello que afirma, sino también por aquello que está dispuesta a tolerar. Podemos tener una buena declaración doctrinal y al mismo tiempo permitir prácticas que contradicen esa doctrina. Podemos predicar correctamente desde el púlpito y vivir incorrectamente en nuestras casas. Podemos cantar que Cristo es nuestro Señor y reservar determinadas áreas de nuestra vida. Pero Cristo ve ambas cosas. Él ve lo que confesamos, pero también lo que toleramos en nuestro corazón. Por eso Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora bien, aquí quiero hacer un inciso. Es cierto que el contexto nos habla de pecados específicos, pero al mismo tiempo el pecado sigue siendo pecado. Y en la iglesia no solo se pueden colar cosas del mundo de manera visible, sino también la manera en cómo el mundo actúa. Y repito, el odio, el orgullo, la estrategia, el pensar mal y actuar con una imagen de santidad mientras se maltrata a quienes por Cristo también murió. Todas esas cosas se pueden colar. Por eso, nuestro centro debe ser la palabra de Dios, no los gustos, no la tradición, sino su palabra. Y es precisamente la palabra la que corrige todo error. Es la palabra la que penetra en medio de su iglesia, la que descubre, la que confronta y revela aquello que nosotros preferimos mantener oculto. Por eso, mis hermanos, esta carta resulta tan necesaria para nosotros. Porque podemos estar muy preocupados por lo que ocurre fuera de la iglesia y no darnos cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La iglesia de Pérgamo no fue condenada por vivir rodeada del paganismo. Fue confrontada porque comenzó a tolerar una enseñanza y una conducta incompatible con la fidelidad a Cristo. La realidad es que el peligro no era que Pérgamo dejara de confesar a Cristo de repente. El peligro era que aprendiera a confesar a Cristo mientras se acomodaba al mundo. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre reconocer que algo está mal y arrepentirse de ello. Una persona puede saber que está pecando y continuar en el pecado. Puede sentirse incómoda por su pecado y aún así no abandonarlo. Puede incluso llorar por las consecuencias de su pecado sin odiar realmente al pecado mismo. Es por ello que este mensaje no solo queda en señalar lo que estaba mal, sino que prosigue a un cuarto movimiento muy necesario, el cual es la exhortación. Y esta es encontrada en el versículo 16, donde nos muestra cómo Cristo hace un llamado al arrepentimiento. En los versículos anteriores, Cristo ya había identificado y señalado el pecado. Pero identificarlo no es suficiente, pues sin arrepentimiento no hay remisión de pecados.
Por eso dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentirse significa abandonar el pecado. Significa cambiar nuestra actitud frente a Él y verlo como Dios lo ve. Es dejar de justificar aquello que Dios condena y volver a someternos a la autoridad de Cristo. El problema de Pérgamo no era solamente que existieran personas que sostenían una doctrina equivocada. El problema era que la iglesia había permitido que esas enseñanzas permanecieran en medio de ella sin importar que habían algunos cayendo en el error. La palabra de Dios nos llama a restaurar al que cae, a confrontar el pecado y a proteger la pureza de la iglesia. Pablo dice en Gálatas 6:1 que si alguno es sorprendido en falta, los espirituales deben restaurarlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. No para humillarlo, no para destruirlo, no para sentirse superiores, sino para restaurarlo, sino para con amor levantarlo. Por eso cuando Cristo dice arrepiéntete, no está hablando como un tirano que disfruta señalar los errores de su pueblo. Está hablando como el Señor que ama a su iglesia y que no quiere verla destruirse por tolerar el pecado. Por eso debemos ver el arrepentimiento como una expresión de la misericordia de Dios. El llamado de Cristo demanda una respuesta que está ligada a la extensión de su misericordia. Y esto es coherente con toda la Escritura. Dios repetidamente llama a su pueblo a volver a Él. El profeta Ezequiel transmite este llamado al decir en Ezequiel 33:11, volveos de vuestros malos caminos. Por su parte, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio proclamando, arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que el arrepentimiento no es un aspecto secundario de la vida cristiana. Es parte esencial de nuestra relación con Dios. Y debemos entender que arrepentirse no significa simplemente sentir tristeza. Judas sintió remordimiento por lo que había hecho, pero no volvió a Cristo. Pedro también lloró amargamente después de negar al Señor, pero sus lágrimas lo llevaron nuevamente a Él. La diferencia no está simplemente en cuánto lloramos, sino en hacia dónde nos lleva nuestro corazón. El arrepentimiento verdadero nos aparta del pecado y nos vuelve hacia Dios. Y déjenme decirles algo. Cristo no negocia con el pecado. Por tanto, lo único que debemos hacer es arrepentirnos. No justificarlo, ni llamar normal a aquello que Dios llama pecado. Por tanto, si el Espíritu trae a nuestro corazón un redarguir ahora mismo, seas cristiano o no, ve al Señor. Esto es algo urgente para quienes aún no están en Cristo. Debes arrepentirte y poner tu confianza en Él. No en las cosas pasajeras de este mundo, porque después de esta vida hay una eternidad, pero dos destinos. Uno es el lago de fuego, reservado a los que mueren sin Cristo, y otro en la gozosa presencia de Dios. Y déjame decirte que el que más te conviene solo tiene un único camino. Y ese camino es Cristo. Por eso debemos prestar atención a lo que el Señor dice por medio de su palabra. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dos acciones, reconocer el pecado y abandonarlo. Igualmente para el creyente, no es solo reconocerlo y continuar en él, sino abandonarlo, porque continuar en él trae consecuencias. Por eso Cristo hace la advertencia al decir, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense en un detalle importante, y es que Cristo no dice pelearé contra vosotros, sino pelearé contra ellos. Esto nos muestra que Dios no busca destruir a su iglesia. Su intención es extirpar aquello que la está corrompiendo. ¿Y cómo pelea el Señor? No lo hace con armas humanas ni ejércitos terrenales, sino con espada de su boca.
Pues como decía al principio, en el mundo antiguo, la espada del emperador romano era el símbolo del juicio y la ejecución. Pero la espada de Cristo es su santa palabra. Como nos recuerda el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando el Señor habla, su verdad corta la mentira de raíz. Expone nuestra hipocresía y desarma cualquier argumento humano. Hoy, esta palabra nos desafía directamente a nosotros. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué cosas estamos tolerando en nuestro caminar con Dios? ¿Qué pequeños compromisos con el mundo hemos dejado entrar en nuestro corazón? No esperemos que el Señor tenga que venir a confrontar esas áreas con el juicio de su boca. Debemos ir hoy mismo, de forma voluntaria, ante el espejo de su palabra y permitir que su verdad nos limpie, nos corrija y nos transforme desde el interior. Hermanos, la santidad es algo que ocurre de adentro hacia afuera. No importa lo que aparentamos si nuestro corazón está contaminado. Una apariencia, un traje, una corbata o un ambiente de solemnidad no es sinónimo de santidad. Debemos tener un corazón dispuesto a ser corregido y transformado día a día, de tal manera que seamos conformados a la imagen de Cristo. Debemos estar dispuestos a ser corregidos por el Señor. Y como en las anteriores cartas a las iglesias, esta no cierra sin antes dejarnos con una promesa preciosa. Es por ello que el quinto y último movimiento es la promesa, la cual encontramos en el versículo 17, donde Cristo promete una satisfacción y una identidad que el mundo no puede dar. Fíjense que después de llamar al arrepentimiento a su iglesia y señalar a Pérgamo lo que debía dejar, ahora procede a mostrar lo que tiene preparado para aquellos que no negocian su fidelidad. Y les recuerdo que al igual que todo lo anterior, esta promesa también nos alcanza a nosotros. Pues comienza diciendo el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está hablando a Pérgamo, pero el Espíritu quiere que toda la iglesia escuche su palabra. Esa es la razón por la cual la ha mantenido en el tiempo. Porque su iglesia está compuesta por todas las personas de todos los tiempos, de toda tribu, lengua y nación. Esa iglesia universal, compuesta por todas las personas, es a la que el Señor le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. El vencedor es el que pertenece a Cristo, porque solo quien pertenece a Él persevera sostenido por su gracia hasta el final. Y a esos dice, les daré a comer del maná escondido. Para entender esta imagen debemos recordar a Israel cuando había salido de Egipto, pero sin poder sostenerse por sí mismo. Dios hizo descender alimento del cielo y día tras día les recordó que ellos vivían porque Él los sostenía. Y esto encaja perfectamente con la iglesia de Pérgamo, pues vivía rodeada del paganismo. Había presión social, idolatría y banquetes relacionados con el culto pagano. Para algunos, participar de aquella mesa significaba conservar relaciones, aceptación y pertenencia. Pero Cristo le está diciendo, no necesitas esa mesa para vivir. Yo tengo alimento para ti. Y la realidad es que Cristo nos ofrece algo que es incomparablemente superior a lo que pide que abandonemos. En Juan 6:35 Jesús toma esa imagen del maná y dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El maná sostenía temporalmente la vida de Israel, pero Cristo da vida eterna. Por eso debemos tener presente que nuestra satisfacción definitiva no está en lo que este mundo ofrece, sino en que Dios mismo se ofrece. Por muy atractivo que parezca el pecado, nunca puede cumplir lo que promete. Promete libertad, pero al final termina esclavizándote. Promete satisfacción, pero al final te deja vacío. Promete aceptación, pero la realidad es que te vuelve más bien esclavo de la opinión de los demás. Pero Cristo dice, yo tengo alimento para ti. Es por ello que debemos constantemente examinarnos y preguntarnos delante del Señor, ¿de qué estoy intentando alimentarme?
Quizás ya no tenemos ídolos como en Pérgamo, pero podemos tener otros. Puede ser el dinero, puede ser el éxito, la comodidad, una relación, la aprobación de otros, nuestra imagen, el deseo de figurar y ser vistos o reconocidos. Cosas que en sí mismas pueden ser buenas, pero que se convierten en ídolos cuando esperamos de ellas aquello que solamente Dios puede darnos. Por eso la pregunta no es solamente qué pecado debo abandonar. La pregunta también es ¿dónde estoy buscando mi satisfacción? Porque aquello que alimenta nuestro corazón termina gobernando nuestros deseos. Por eso debemos alimentarnos de Cristo y su palabra. No tienes que sentarte en la mesa del mundo para tener una vida plena. Cristo puede sostenerte, puede satisfacerte, porque Cristo es suficiente. Pero hay una segunda promesa que hace al vencedor cuando dice: y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto a la imagen de la piedrecita blanca, algunos teólogos aluden a este como un símbolo de absolución. Pues en la antigua Roma y Grecia los jueces usaban piedras negras para condenar y piedras blancas para declarar inocente al acusado. También esta piedrecita blanca es asociada con las fichas o piedras blancas que usaban como pase libre para banquetes públicos importantes o celebraciones de victoria. Sin embargo, para entender el corazón de la promesa debemos centrarnos en lo que Cristo habla de un nuevo nombre. Y en la Escritura un nuevo nombre está relacionado con una nueva identidad y una nueva condición delante de Dios. Y esto es relevante para nosotros, mis hermanos, pues al igual que la iglesia en Pérgamos, vivimos en una sociedad que nos hace creer que nuestro valor está en lo que tenemos, que nuestra identidad está en lo que poseemos, que nuestra importancia depende de que otros nos reconozcan, o que nuestra vida vale si alcanzamos determinadas metas. Pero Cristo nos deja claro que nuestra identidad no descansa en lo que nosotros hemos conseguido, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mundo puede ponerte una etiqueta, pero Cristo te da un nombre que el mundo no puede cambiar y que solo aquel que lo recibe puede conocer. Cristo conoce a los suyos y los suyos pertenecen a Cristo. Por eso promete que aquellos que pertenecen a Él recibirán una identidad que ninguna cultura, ningún gobierno, ninguna opinión humana puede quitarles. Así que cuando llegue la tentación de comprometer nuestra fidelidad, necesitamos mirar más allá de lo que podemos ganar ahora. Porque la tentación siempre nos muestra lo que podemos obtener hoy, pero Cristo nos muestra lo que jamás perderemos en Él. Es por eso que debemos recordar a aquellos que aún no están en Cristo, que deben comprender que por mucho que busquen, nada podrá llenarles por completo. Y quizá ahora no lo entienden, pero llegará un día en que por la gracia de Dios podrás darte cuenta que nada es suficiente, ni mucho menos eterno, como para aferrarte a ello. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Solo Cristo puede satisfacer esa necesidad que pretendes llenar con lo que sea que lo intentes llenar. La vida es corta, la muerte es segura. Y mientras haya vida, hay esperanza. Dice su palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de salvación. Ya para concluir, recordemos lo que nos enseña esta carta. Y es que no necesitamos lo que el mundo nos ofrece cuando hemos encontrado plenitud en Cristo. No necesitamos construir nuestra identidad delante de los hombres cuando Cristo nos ha dado una nueva identidad delante de Dios. Así que hermanos, escuchemos la voz de nuestro Señor. Si hay algo que estamos tolerando, arrepintámonos. Y cuando la presión nos lleve a sentir que obedecer a Cristo significa perder algo o es muy duro, miremos nuevamente sus promesas. Por eso podemos permanecer fieles. No confiando en nuestra fuerza, sino descansando en su gracia. Sabiendo que Él es nuestro alimento, que Él es nuestra identidad y nuestro tesoro. De tal manera que podemos permanecer fieles aunque seguirle tenga un costo. Así que no negocies tu fidelidad.
porque Cristo es suficiente. Vamos a orar.